Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del cuarto concurso nacional de escuelas de cocina ProTourChef. Por nuestra parte, simplemente comentar el agradecimiento a vuestra presencia hoy aquí en este evento y dar apoyo al concurso de esta edición. A continuación daré paso a Tomeu Caldentey, coordinador del evento y presidente del jurado del concurso, que os va a explicar los detalles. No importa recordar por qué no celebramos esta cuarta edición, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido estos 2 años. Por tanto, nada, empezamos de cero y empezamos con novedades, ¿eh? Estamos muy satisfechos porque hemos tenido una gran acogida por parte de todas las escuelas de hostelería y alumnos, porque hemos batido récords de preinscripciones. Nosotros normalmente el proceso empezamos en septiembre, donde mandamos toda la información, bases, todo lo que es el concepto del concurso a las escuelas de hostelería de todo el Estado español. Y este año hemos recibido 196, 195 inscripciones, por tanto ha sido un récord histórico. Es la primera edición que tenemos estas cifras. Este año tenemos 3 novedades a destacar de este concurso, que ya las teníamos muy preparaditas para el 20, pero las hemos cogido y las hemos plantado a este 22 también, que son 3 actividades importantes dentro de lo que será esta edición. Empezamos con una jornada técnica el viernes para alumnos de escuela de hostelería. Si el objetivo de ProTourChef era de alguna manera ayudar a los jóvenes, y al final nos vienen 18 jóvenes, pensábamos que quedábamos un poco corto, que teníamos que llegar a más alumnos, ¿no? Por tanto, lo que hemos organizado es una jornada técnica donde hemos invitado a 300 o más de 300 alumnos, que tenemos confirmación de unos 300 y pico, que vendrán a pasar el viernes con nosotros en Sacoma. Les hemos organizado unas charlas con diferentes cocineros, con maestros ya consolidados, porque les puedan transmitir su experiencia. Segunda novedad, tenemos los premios Cuerots Dorats, ¿vale? Todo esto está ligado a la filosofía y a la idea originaria del concurso, ¿no? Es decir, a estos alumnos les queríamos aportar experiencia también, visión de trayectorias profesionales que hubiesen triunfado, ¿vale? Y por tanto hemos creado estos Cuerots Dorats, que vamos a distinguir a tres personas o entidades que han destacado por su trayectoria. Este año los distinguidos serán Gerard El Laurent Tetart, del restaurante Roges, primer restaurante que obtuvo una estrella Michelin en Baleares, ¿vale? Por tanto, contaremos con ellos, porque van a estar estos días con nosotros. Después, una trayectoria empresarial a nivel nacional, Rosa María Esteve, fundadora del grupo Tragaluz, una señora que es una emprendedora nata y que en su momento rompió la manera de entender lo que era un restaurante. Y como entidad, este año daremos una distinción a IB3 Televisión por toda su tarea de divulgación de la gastronomía de esta tierra, ¿vale? Esto sería la segunda novedad. Y como tercera novedad, y sería una novedad, digamos, que de alguna manera será la parte solidaria, benéfica de todo este fin de semana gastronómico, vamos a terminar con un colofón, que es el ProTourChef Celebrities, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un concurso de cocina con el mismo producto que damos a los concursantes, que este año será un magret de pato, y vamos a tener una parte divertida, una parte muy interesante, y sobre todo con esta finalidad benéfica el domingo por la tarde.